trabajar en esta. Listo, muchas gracias. Eh, básicamente el curso pretende dotar a los estudiantes de algunas herramientas, de algunas habilidades para poder enfrentar el tema del riesgo financiero. La metodología, pues básicamente son clases teóricas y prácticas, pero yo creería que fundamentalmente van a ser prácticas. Digamos, voy a aprovechar un poco este escenario de, de estas primeras clases para pulsar un poco cómo van con algunos temas y algunos conceptos, pero si veo que el curso tiene una buena fundamentación, pues arranco más con la parte práctica que con la parte teórica. Vamos a realizar algunas simulaciones, estudios de caso con datos y también haremos algunas actividades grupales y unas individuales, ¿de acuerdo? Eh, Dentro del tema de programación y de software, bueno, hay que hacer algunos comentarios. Y es que, bueno, básicamente en materia de software, ya hay muchas cosas que se están reconsiderando. Por ejemplo, hoy por hoy, trabajar en el programa Excel, digamos que limita bastante las capacidades de análisis financiero, porque pues digamos que Excel es casi que una calculadora, se podrían hacer algunas programaciones en código y bueno, no digo que esté mal trabajar en Excel, pero en realidad, digamos, eh, ya hay herramientas mucho más sofisticadas, mucho más desarrolladas que permiten que se hagan análisis eh, mucho más robustos, mucho más fuertes, aplicados específicamente al estudio de las finanzas y particularmente al tema del riesgo financiero. Entonces nosotros trabajaremos con el software de estudio. Hoy aprovecharemos este espacio que tenemos para revisar algo de teoría. Y si las cosas van bien, que es lo que yo espero, hacemos de una vez la instalación del programa. ¿De acuerdo? Para la instalación del programa, yo voy a dejar que alguien comparta pantalla por mí y que lo haga algún estudiante para que vayamos al ritmo de los estudiantes. ¿De acuerdo? Lo mismo también haremos con las programaciones, es decir, las programaciones las haremos eh, digamos, compartiendo pantalla diferentes estudiantes y yo les voy guiando en el proceso de programación para que todos vayan aprendiendo a hacer programación. Y como les comentaba, pues es un entrenamiento que vamos a hacer para prepararnos para un curso que es un poco más robusto, tecnológicamente mucho más avanzado, que es el de robótica financiera, que ese sí lo vamos a desarrollar en Python, ¿de acuerdo? Entonces, herramientas actualizadas, digamos. La evaluación será a través de exámenes, proyectos que básicamente cobijan casos, estudios de casos. Yo creería más bien que proyectos individuales o grupales, yo creo que más bien podríamos llamarlos talleres. Y bueno, también algunas presentaciones que ustedes podrían hacer, digamos, en términos de la participación en clase, ¿no? De las preguntas, de la valoración. Es decir, ya de entrada yo voy a valorar la participación en clase, ¿de acuerdo? Entonces, quien más participe, pues, digamos, va mejorando su récord en términos de la nota. Y pues quien menos participe, pues ya va teniendo, digamos, una nota allí en contra, ¿de acuerdo? Entonces la idea pues es que participen haciendo preguntas, comentarios sobre lo que vamos a trabajar. El contenido, digamos, para que nos hagamos una idea rápida, vamos a mirar una introducción a qué es el riesgo financiero. Vamos a ver la tipología de riesgos. Vamos a ver la importancia que tienen esos riesgos dentro de la gerencia financiera. Vamos a mirar algunas metodologías de valoración en riesgo. Sobre todo es un curso cuantitativo de herramientas de programación. Entonces vamos a mirar herramientas y técnicas. Esto nos posibilitará hacer algunas simulaciones para la gestión de riesgo y esto nos permitirá establecer algunas estrategias y políticas de mitigación para reducir el riesgo. Veremos algunos estudios de caso y haremos algunos análisis, digamos, con datos reales para algunas firmas en particular y revisaremos algunos escenarios. Las competencias que nosotros esperamos desarrollar
básicamente residen en que podamos generar una capacidad para identificar y analizar riesgos financieros. O sea, el estudiante debe ser capaz de poder identificar y analizar esos riesgos. También tiene que tener una especial habilidad para desarrollar estrategias de gestión. También debe desarrollar algunas competencias transversales, como por ejemplo poder trabajar en equipo y poder tomar decisiones, fundamentalmente. Entonces, antes de pasar a la fundamentación, vamos a revisar el programa como tal. Yo creo que aquí se detalla mucho más el contenido de lo que vamos a trabajar. Entonces, permítanme, confírmenme si esto que estoy compartiendo ustedes lo están viendo en sus pantallas. Sí, profe, sí se está mirando. Ok, vale, perfecto. Entonces, la identificación del programa empieza planteando básicamente que este es el diplomado en gerencia financiera. El profesor, en este caso, es el profesor Julio César Riascos. Yo creo que ustedes tuvieron clases con un estudiante mío. Eh, ustedes vieron clases con Iván Freddy Erazo, ¿cierto? Apenas ahora acabaron estaban viendo clases con él, creo, ¿cierto? Sí, profe. Ah, ok, yo fui el profesor del profesor Iván Erazo. Eh, entonces, aquí tienen ustedes mi correo electrónico, es julioriascos@udenar.edu.co. Digamos que aquí esta revisión la realizó el profesor Carlos Arturo Ramírez. Y aquí yo tengo una justificación. La justificación básicamente dice que el riesgo financiero está diseñado en este curso para brindar algunas herramientas que posibiliten a los estudiantes valorar el riesgo. ¿Qué es valorar el riesgo? Cuantificarlo. Digamos, hay un concepto que vamos a estudiar de qué es el riesgo, pero nos interesa a nosotros por sobre cualquier otra cosa cuantificarlo. Y vamos a determinar que la cuantificación del riesgo es más un proceso analítico que un proceso mecánico. Ya les iré comentando por qué. Eh, Hoy en día las organizaciones, los individuos, los mercados, están demandando ciertamente análisis de riesgo. Básicamente podríamos decir que en el mundo en el que nos encontramos hoy, más que el cálculo de una tasa interna de retorno o de un valor presente neto, o de una relación costo-beneficio, o de, por ejemplo, un EBITDA, o, por ejemplo, de un EVA como medida de creación de valor, los agentes económicos están preguntando cuáles podrían ser las máximas pérdidas estimadas en el peor escenario posible. Hace poco, yo tuve la oportunidad de hacer una asesoría a una empresa peruana y resulta que la pregunta clave de la contratación era, ¿cómo nos iría en términos de rentabilidad si todo lo que pueda salir mal, efectivamente sale mal? Porque calcular, por ejemplo, una tasa interna de retorno sin mecanismos de probabilidad, pues se nos empieza a convertir en un problema. O lo mismo calcular, por ejemplo, un valor presente neto. Sin la medición de las probabilidades y el análisis de riesgo, pues se convierte más bien como en un ejercicio teórico. Y a esto hay que incorporarle la teoría de probabilidades. ¿De acuerdo? Vamos a mirar algunos defectos que cometemos a veces cuando hacemos valoraciones de riesgo y también, ¿por qué no? Valoraciones de la capacidad de riqueza financiera. Y para eso vamos a tener que echar mano de algunas herramientas y modelos, sobre todo generados a partir de la estadística. ¿De acuerdo? En algunos casos, algunas de las herramientas también implican que deban simularse escenarios hacia el futuro. Y esto implica que entonces nosotros tenemos que desarrollar competencias para la predicción. ¿Qué se pide hoy por parte de las empresas? Más que los títulos que pueda ostentar una persona, el hecho de que pueda resolver problemas. ¿Y cómo los puede resolver? Pues a través de una serie de modelos, de instrumentos, de herramientas que sean capaces de cuantificar el problema, simularlo y establecer soluciones en diferentes escenarios. Pues bien, este curso pretende que ustedes tengan una aproximación
una cierta intuición, una afinidad con estas herramientas que en última instancia permiten identificar, cuantificar y gestionar los riesgos de la manera más efectiva posible. Así que este curso, en parte, digamos, es un curso más que tira por el lado práctico, más que teórico. Pero de alguna forma tendríamos que revisar algo de teoría para estar bien seguros de lo que vamos a hacer. De entrada, hoy vamos a revisar algunas cosas que probablemente den como intuición el hecho de que necesitamos robustecer nuestros análisis, sobre todo cuantitativos. La idea es que nosotros podamos entonces generar un análisis combinado entre teoría y práctica que permita, por un lado, que los estudiantes apliquen algunos conceptos esenciales y que lo hagan sobre todo en escenarios reales. La idea es preparar un poco a los participantes para que puedan enfrentarse a desafíos financieros más complejos. Así las cosas. El objetivo general de esta materia reside en analizar el riesgo financiero. Aquí se me fue una S de más. Mediante herramientas computacionales. Fundamentalmente lo vamos a hacer mediante herramientas computacionales que permitan estructurar políticas y decisiones de inversión en escenarios simulados. ¿De acuerdo? Los objetivos específicos son tres, perdón, creo que son cinco, si no estoy mal, sí, son cinco, y descansan en, primero, al estudiar algunos conceptos fundamentales del riesgo y del retorno en el contexto financiero, analizar los principales tipos de riesgo, ya los veremos con mucho más detalle, pero podríamos por ahora señalar que hay un riesgo de mercado, hay un riesgo de crédito, hay un riesgo de liquidez y hay un riesgo operacional, y estudiar la valoración en riesgo a través de las metodologías VAR y CVAR que implican el análisis de riesgo condicional. También nos interesa examinar estrategias de cobertura y mitigación del riesgo utilizando derivados financieros. Y finalmente nos interesa evaluar la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos subyacentes en las organizaciones. La metodología que emplearemos, como le hemos dicho, es básicamente una revisión teórica. Hoy comenzaré un poco a hacer esa revisión teórica con ustedes, pero por sobre todo este va a ser un curso práctico, en donde vamos a aplicar, digamos, una cantidad de ejercicios para poder, de alguna manera, irle haciendo frente a la medición del riesgo. Fundamentalmente será un curso dirigido con clases magistrales y con aplicaciones de naturaleza computacional. Nosotros vamos a utilizar una serie de librerías y paqueterías como parte de los códigos DERE que específicamente están diseñados para el análisis, la gestión y la simulación de riesgos financieros. Es decir, es un curso que presume que los participantes ya tienen algunas bases y que conocen algunos procedimientos y ya están preparados para entrar al momento de sistematizar y simular los modelos de riesgo. Este curso promoverá en parte el trabajo en equipo, ustedes realizarán algunas actividades grupales, pero también realizarán una prueba individual al final del curso. La cosa en términos de la evaluación del curso está así. Nosotros vamos a hacer un examen teórico, se va a hacer una evaluación escrita que corresponde al 30%. Yo quisiera revisar un poco los fundamentos teóricos que tenemos. También haremos algunos talleres, pueden ser algunos 2 talleres, 3 talleres, ya veremos a ver cuánto nos alcanza. Estos talleres, en la medida de lo posible, serán de 2 integrantes. El tercero se me vuelve logístico. El tercero empieza a generar una productividad marginal decreciente. Entonces, en la medida de lo posible, 2 individuos que van a cooperar entre ellos para enfrentar casos prácticos. El tercero nos empieza a hacer, nos empieza a quitar eh, eh, dinamismo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajarlo fundamentalmente en 2 integrantes. Esas actividades de los talleres van a ser importantes porque se llevan el grueso del trabajo, que es el 60% de la nota final. Así que ya tendríamos un examen teórico individual, que corresponde al 30%, se va a hacer estrictamente teórico, ¿de acuerdo? El taller, que ya va a ser puramente aplicado,
y va a ser en grupos, que corresponde al 60%. Y también evaluaremos el tema de la participación en clase. Preguntas, aportes, observaciones valdrán un 10%. Entonces sumo 30 más 60, eso me da 90, más 10, 100, y ahí tengo el total de la calificación. ¿De acuerdo? Entonces, las aplicaciones las vamos a dejar para los talleres y el examen teórico va a ser una prueba individual. ¿De acuerdo? Va a ser estrictamente teórico y va a depender mucho pues del trabajo que nosotros desarrollemos y también de algunos fundamentos. En términos del contenido del curso, pues vamos a ver una introducción al riesgo financiero, ya lo habíamos dicho. Vamos a mirar un poco el tema del riesgo de mercado, cómo se hace la medición y la gestión de ese riesgo en específico. Vamos a mirar el riesgo crediticio, algunos modelos y algunas herramientas. Vamos a ver algunos modelos que se conocen como modelos de scoring. Vamos a revisar el riesgo de liquidez y el riesgo operacional. Finalmente vamos a mirar algunas estrategias de cobertura y mitigación del riesgo. Y finalmente vamos a revisar elementos de riesgo financiero. ¿De acuerdo? Yo me imagino que ustedes hicieron modelación de carteras con Iván en Excel. Eh, Hicieron portafolios de inversión, optimizaron esos portafolios con algunos activos, calcularon rentabilidades globales, calcularon volatilidades, calcularon indicadores de momentos estadísticos y aplicaron la matriz de Markowitz para encontrar, por ejemplo, la frontera de eficiencia en la cartera de inversión, ¿cierto? ¿Cierto que ustedes hicieron esos trabajos, chicos? Y la parte de participación, sí Profe, podemos mejorar. Sí, cuéntenme. pues tanto así como usted dice, no trabajamos. Por ejemplo, lo que es lo de Markovitz, en esa parte no trabajamos, la verdad. O sea, optimizaron la cartera, encontraron la asignación eficiente de inversión que tenían que hacer para maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo. No, esa parte no trabajamos, profe. Ah, bueno, ok, listo. Entonces puede ser digamos, le baje un poco al acelerador allí, me regreso un poco a hacer esos cálculos paso a paso y después los elevemos nuevamente hacia la programación. ¿Listo? Ok. Eh, Como les había comentado, nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con el programa RStudio. Podríamos trabajar con Python, pero Python lo vamos a dejar más bien para el curso de robótica financiera. Es allí donde vamos a utilizar más el análisis de Python, ¿de acuerdo? ¿Alguien maneja RStudio en este curso o de pronto alguno de los profesores empezó a implementar algunas aplicaciones en RStudio? Sí, profe. ¿O con quién vieron, perdón, o en qué asignatura vieron RStudio o lo vieron en otro lado y por fuera del diplomado? O sea, ¿en el diplomado vieron RStudio? Profe, Sí. pues miramos algo muy básico, no muy avanzado de R, pero fue en estadística, creo que fue el tercer semestre en mi carrera, que fue administración de empresas. No sé si Ah, lo ok, vimos ahí. ok. Es decir, que en el diplomado, o sea, en este, No, profe, en el diplomado no, no lo sino han visto. durante la carrera como tal. Ah, ok, listo. Entonces, vamos a echarle mano como si fuera desde cero. ¿Listo? No hay lío. No hay lío. Trabajamos con el R desde cero. Bueno, aquí hay algunas competencias y resultados de aprendizaje que pues yo les compartiré por el grupo de WhatsApp, em, que está un poco algunas de las competencias que se pretende desarrollar. En específico, para nuestra materia, la idea de las competencias es que los estudiantes puedan analizar y gestionar riesgos financieros, que puedan evaluar, por supuesto, utilizar instrumentos financieros, que puedan implementar modelos de riesgo y que puedan tomar decisiones bajo riesgo e incertidumbre, ¿de acuerdo? Fundamentalmente.
Aquí hay algunos elementos que explican un poco los criterios de evaluación, estaría bueno que los revisen. Eh, y aquí tienen algunas referencias bibliográficas, coloqué muy pocas en realidad, pero sí podríamos compartir mm, algunos libros que creo que les pueden servir para hacer algunos procesos, puede ser en ERE o puede ser que revisemos algunos modelos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento, lo que hemos explicado frente al programa de esta asignatura, ¿es claro? ¿Hay alguna inquietud? ¿Tienen alguna duda? ¿Se está comprendiendo lo que estoy comentando? ¿O hay conceptos que no se han visto? Por favor, pregúntenme, porque si no, pues yo avanzo y pues digamos, yo supongo que si no me preguntan es porque se está entendiendo. ¿Listo? Entonces, ¿vamos bien? ¿Hay alguna inquietud? Está claro, profe. Listo, ok. Entonces, con eso, dejamos de lado el tema del programa. Yo lo voy a compartir para que lo tengan ustedes y lo revisen, ¿cierto? Y me voy a enfocar, tengo acá una presentación que se llama Rixmetrics. Permítanme ver si es esta la presentación. Sí. Entonces, esta es la presentación introductoria que vamos a manejar. La primera pregunta que deberíamos hacernos en este curso es ¿qué es el riesgo financiero? ¿De acuerdo? Pero antes de responder qué es el riesgo financiero, yo quisiera que ustedes me comentaran eh, sobre qué se entiende por riesgo, qué concepto tienen ustedes sobre el riesgo en general. Entonces, vamos viendo a ver las participaciones, cómo nos va. Escucho. Profe, pues de mi parte, ¿no? Como una apreciación así que tengo, pues como tal el riesgo financiero es como decir esa posibilidad que tiene ya sea una empresa o una persona de, pues, ya sea de obtener pérdidas o de sí perder totalmente la inversión que tiene, que ponga en un proyecto. Ok, ¿quién me participó? Perdón. Carlos Alexander Bolaños. Listo, Carlos Alexander. Ok, ¿alguien más me quiere comentar? Eh, Yo, profe. sí, cuénteme, por favor. También, pues, podría ser como en otras palabras, ¿no? Es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que se tiene sobre los resultados futuros de una decisión financiera que se puede lograr. Ok, ok. ¿Quién me hizo esa participación? Perdón. Jefferson Patiño. Listo, Jefferson. Ok, bien. ¿Alguien más? Yo, profe, se Sí, puede hablar también como de esa exposición directa que tienen las empresas con temor como, o sea, con la posibilidad de pérdida. Se podría hablar desde esa perspectiva. ok. ¿Quieres desarrollar la idea? O sea, asumiendo como valga la redundancia, riesgo, eh, ya sea en sus proyectos de inversión, en sus estrategias que se implementan. Ok, ¿quién me hizo esta participación? Jaime Benavides. Listo, Jaime. Ok. eh, bueno. Digamos que el riesgo, como para entrar a conceptualizar elementos claves para el desarrollo de la materia, eh, tiene que ver con una situación de naturaleza probabilística. Y cuando hablamos de probabilidades, pues ustedes saben que es inexorable, es inevitable que tengamos que echar mano de la estadística. Eh, la probabilidad que nos interesa a nosotros eh, es la probabilidad de ganar versus la probabilidad de perder.
¿De acuerdo? Permítanme, hagamos una cosa aquí antes de pasar diapositivas. Y tratemos de ilustrar un poco esto de manera intuitiva, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho rayar mis diapositivas, así que eh, probablemente cuando les comparta estas diapositivas, las van a tener ustedes con los rayones que yo le voy a colocar encima. Pero no importa, valen la pena, ¿listo? Entonces, de entrada, digamos que cuando hablamos de riesgo, vamos a ver si puedo borrar esto acá y puedo borrar esto acá. Estamos refiriéndonos a una situación en la que, por ejemplo, vamos a ver si esto le puedo colocar yo colores. Ah, sí, parece que sí. Ok. Entonces, vamos a referirnos a una situación en donde, por ejemplo, si yo tengo aquí, supongamos, eh, una pérdida grande, que la voy a representar con menos infinito. Y aquí tengo una ganancia grande, que la voy a representar con más infinito. Entre menos infinito y más infinito en esta recta, por aquí más o menos, por aquí, debería estar el valor de cero. ¿Qué significa el cero? Pues que no hay ni ganancia ni pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo, generalmente nosotros lo asumimos como una variable que es positiva. No asumimos riesgos negativos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sí puede ser negativo? Pues el valor esperado de lo que estamos tratando de ganar. ¿De acuerdo? Eh, Dicho de otra manera, a pesar de que la naturaleza darwiniana que nosotros tenemos como individuos apuesta a que intentemos ganar, porque eso es parte de la evolución, de la teoría evolucionista, no siempre ganamos. Eh, Intentamos jugar las cartas lo mejor posible para obtener un resultado satisfactorio, pero siempre existe la posibilidad de que las cosas salgan mal, de que salgan de otra forma como las hemos planificado y de que perdamos. Entonces, alguien dijo, me parece que Carlos, que esto tiene que ver con la probabilidad de perder. Y es claro que si bien, por un lado, nosotros podríamos pretender que queremos ganar y podemos tener una expectativa de ganancia, lo cierto es que también hay una probabilidad de pérdida. Denme un segundo, por favor. Como les decía, hay una probabilidad de pérdida. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros, por ejemplo, apostásemos a que tirando una moneda, la moneda va a caer en cara, pues tendríamos una probabilidad del 50% de que podemos ganar. Pero si en lugar de caer en cara, cae en sello, pues lo que tenemos es que la probabilidad de perder, que ha sido también del 50%, en este caso se ha hecho efectiva al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es que nosotros tendríamos que estudiar dentro de esto que conocemos como las máximas pérdidas, por ejemplo. El punto es el siguiente. Aquí podríamos estar jugándonos las máximas pérdidas en una actividad. Y aquí podríamos estarnos jugando las máximas ganancias. La idea es que nosotros corremos un riesgo si pensamos que estas máximas ganancias tienen una probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, del 100%. Si yo pienso, por ejemplo, que en un negocio yo invierto unos recursos y que la rentabilidad de esos recursos es un hecho dado,
Pues lo que yo estoy considerando es que esa probabilidad de ganancias del 100%. Eh, pregunto, pregunto, por favor, si me pueden dar un ejemplo de un negocio en el que yo invierta un capital y la probabilidad de ganancia sea del 100%. Escucho. ¿Existe ese negocio? Podría decirse los CDT, profe. Los CDT. Los CDT son títulos libres de riesgo, en teoría, Ah, ¿cierto? perdón, dijo negocio, ¿verdad? Sí. Ah, Pero, perdón. bueno, vale la respuesta. Vale la respuesta. Podría- Pero meditémosla, meditémosla. Ujú. Eh, supongamos que una entidad financiera eh, recoge recursos de ahorro por parte de los ahorradores. Y mientras los ahorradores no están utilizando esos recursos, decide aprovechar esos recursos para hacer inversiones, porque podría hacerlo, o para hacer préstamos y también obtener réditos. Cuando un banco se compromete con un individuo a que le va a dar una tasa fija, en teoría, pues no hay riesgo, en teoría, ¿de acuerdo? Pero devuelvo la pregunta. ¿Ustedes han escuchado el término de prestamista de última instancia en cabeza del Banco de la República? ¿No han escuchado ese término? Ustedes vieron economía financiera, me parece. Sí, economía financiera fue lo que vieron. No, profe, miramos evaluación de proyectos de inversión. Ah, evaluación de proyectos. Ah, ok, listo, vale, vale. Eh, entonces, para contextualizarlos un poco, en la Constitución del 91, entre las varias funciones que tiene el Banco de la República, se determinó que el banco era el prestamista de última instancia de las instituciones financieras en Colombia. Es decir, que si un banco lo hace muy mal, un banco tiene un pésimo gerente, administra de manera muy equivocada los recursos, el Banco de la República podría rescatarlo. Obviamente no de manera gratuita, pero el Banco de la República podría tratar de rescatar a esta entidad con el propósito de que no se vaya a generar una crisis sobre todo el sistema financiero. Esto me ha hecho eh, hacerles caer en cuenta que hay crisis financieras. Si ustedes revisan un poco la historia, en el año 2008, uno de los bancos más importantes del mundo, Lehman Brothers, se quebró. Pregunto, ¿qué habría pasado si yo no eh, hubiese? eh, ¿Qué pasaría si un individuo hubiese, por ejemplo, comprado CDTs en esta institución financiera? ¿Qué piensan que le pasó a un individuo que tiene esa situación? Profe, Sí, te escucho. pues, o sea, digamos una comparación trayéndolo como hacia nuestro país. Existen, pues, digamos, fondos que protegen, digamos, a quienes compran los CDTs o los fondos como tal, como puede ser aquí en Colombia, que es Fogafín, algo así. No sé si, pues, digamos, si a nivel internacional también funcione algo parecido. Sí, existen mecanismos de cobertura en riesgo, es claro.
Es claro que existen mecanismos de cobertura en riesgo, pero me quiero referir un poco al tema de que, si bien en teoría puede funcionar que hayan activos eh, que intenten estar libres de riesgo, en el caso de Lehman Brothers, que era una de las instituciones financieras más fuertes del mundo, en el año 2008 se quebró. Y si yo le compraba, perdón, un CDT a Lehman Brothers, pues el problema es que Lehman Brothers me decía a mí, lo siento, me quebré, no tengo cómo devolverle. Y yo podría decir, pero es que era un título libre de riesgo. Y lo que diría Lehman Brothers, lo siento, me quebré. O sea, la pregunta que quisiera hacer aquí ¿es posible que un banco se quiebre? ¿O los bancos no se pueden quebrar? Pues sí, los bancos, claro que no es muy mucho que se diga que tienen una posibilidad de quebrarse, pero sí se puede dar la posibilidad de que quiebren. En una ocasión ya ocurrió que hubo, no me acuerdo en dónde, en Argentina creo que fue, eh, que el estallido de la gente empezó a hacer que toda la gente sacara su plata. Entonces, como la tenían prestada en créditos y así, no pudieron como recuperarla rápidamente y por eso pues fue que fue la crisis bancaria, pero sí hay posibilidad de que un banco quiebre. Ok, ¿quién me participó, perdón? Jessica Guancha. Listo, Jessica. Ok, es decir, que, digamos, eh, si un banco podría llegar a quebrarse, ¿cierto? Y tenemos ejemplos en la historia de bancos que se han quebrado. eh, el activo que ese banco ofrece, que en este caso sería un título de renta fija, podría llegar a no pagarse. Y entonces, el concepto en la teoría funciona, pero en la práctica podría ser que no. ¿De acuerdo? De hecho, estos activos se conocen como activos de renta fija, porque cuando uno compra un CDT, tiene, por ejemplo, periodos de 90 días, de 180 días, de 360 días, en donde uno accede a una rentabilidad que ya está determinada por contrato. Pero lo cierto es que un individuo que, por ejemplo, compre un CDT a un año, el día de hoy, y que tenga una necesidad muy apremiante el día de mañana, puede tomar ese CDT y vendérselo a alguien, y entonces ese activo de renta fija empieza a variar dentro del mercado secundario. Eso implica que entonces el nivel de exposición al riesgo ya no es algo que nosotros podamos pretender que no existe. En suma, para salir un poco de esta discusión, toda actividad humana, óigase bien, toda actividad humana entraña un riesgo, ¿de acuerdo? O sea, vivir, nacer, cruzar la calle, entraña un riesgo y nadie lo cubre a usted frente a ese riesgo. En teoría, yo, por ejemplo, podría adquirir un seguro de vida y yo podría decir que como adquirí un seguro de vida, entonces ya no tengo riesgo de morirme. Pues eso no es lógico, porque si bien yo puedo comprar un seguro de vida, yo me puedo morir, ¿de acuerdo? O sea, el riesgo siempre existe. El riesgo es una variable que tenemos que entender que existe y que no es una variable latente, es una variable que de alguna manera tenemos que medir, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a mirar algunos problemas complejos que nos trae este tipo de análisis. Problemas que probablemente no nos vaya a gustar mucho, digamos, inicialmente.
pero que tenemos que aceptar que existe. ¿Ustedes vieron algún módulo de matemáticas financieras en este diplomado? ¿Vieron matemáticas financieras o no? No, profe. Ah, ok, bueno. Pero en el programa de administración de empresas, ¿se mira matemáticas financieras como Sí, en asignatura? el programa como tal, sí. Ok, bueno, vamos a comenzar por allí entonces. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un curso de matemáticas financieras, el profesor más o menos nos diría lo siguiente, nos diría, miren, aquí tenemos, por ejemplo, en el año cero, un valor presente. Esto supongamos que es el año cero. Y aquí tenemos un tiempo a partir del cual se genera lo que conocemos como un valor futuro. Y esto puede ser, supongamos que después de un año. Tenemos simplemente un periodo de tiempo que es de un año. O sea, el tiempo allí es solamente una unidad temporal. ¿De acuerdo? Y nosotros aquí tenemos el concepto de tasa de interés. Pregunto, ¿es claro para ustedes que en este tipo de análisis estamos suponiendo esta relación de causalidad? El valor presente ocasiona al valor futuro y el valor futuro debe ser, eh, el valor futuro debe ser, coloquémoslo así, debe ser mayor que el valor presente. ¿Es clara esta lógica o no es clara esa lógica? Sí, profe. Bajo esa lógica, entonces, por ejemplo, yo diría que el día de hoy yo hago una inversión de 100 pesos. Eh, Generalmente la colocamos abajo porque estamos diciendo que esos 100 pesos van a ser una inversión y por lo tanto nos toca sacar de nuestro bolsillo 100 pesos y eso pues implica una restica para nosotros. Tenemos que sacarlos de nuestro bolsillo. Sacamos 100 pesos, los vamos a invertir en una actividad durante un año. Tenemos una expectativa de que nos va a ir bien y supongamos que creemos que en el futuro lo que vamos a tener es un valor superior. Coloquémosle, para que saquen ustedes el Excel o las calculadoras, 185 pesos. Entonces, lo que el profe me está preguntando es algo que matemáticamente es muy lógico y me dice él, 185 pesos que estaría obteniendo yo en un negocio es superior a los 100 pesitos que inicialmente invertí. ¿Esto es cierto o falso? O sea, 185 es mayor que 100 o no. Sí, profe. Eso es cierto. Ok. Entonces, la matemática financiera me dice que si yo quiero encontrar la tasa de interés, lo que tengo que hacer es utilizar una variabilidad. Entonces me dice, tasa de interés es igual al valor futuro, que es el resultado de un valor presente, y a esto se le resta la unidad y se lo expresa en porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que eso es lo que sucede en matemáticas financieras, chicos? Esa es la Sí, tasa profe. de interés simple en matemáticas financieras. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Ok, entonces, si yo calculo, por ejemplo, la tasa de interés, tendría que decir que la tasa de interés es igual al futuro, que en este caso son, alguien seguramente ya está con alguna calculadora o sacó el Excel, 185 pesos divididos entre 100, ¿cierto?
Hago esta división, a esa división le resto la unidad y lo que voy a hacer es multiplicarla por el 100% para que me quede en porcentaje. ¿Cuánto me da eso, por favor? 0.85. 0.85%. Da el 85%. Ah, ok, listo. O sea, en porcentaje dije, ¿cierto? Porque la tasa de interés se expresa en porcentaje, o sea, es 85%. Entonces, esta matemática nos está diciendo varias cosas interesantes. Invierta una platica aquí, 100 pesos. Espérese un añito y la tasa de interés, la expectativa de ganancia en este caso será del 85%. Luego, al cabo de un año, lo que usted va a tener son 185 pesos. Como 185 pesos son mayores a 100 pesos. Eso quiere decir que me he ganado 85 pesos porque 100 pesos eran los que había invertido y 85 que me corresponden por ganancia. ¿Estamos claros que esa es la matemática financiera simple que nosotros estudiamos? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Esa es la que nos explican, esa es la que nos enseñan y es la que vamos a controvertir en un momento. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que yo había hecho hace un momento sobre básicamente qué es el riesgo, alguien lo contestó muy bien. Me parece que fue Carlos quien dijo que eso tenía que ver con la probabilidad de perder. Eh, si esta es la matemática financiera que estamos estudiando, pues me está presentando una relación que para mí es bastante afortunada, porque sea cual sea el monto que voy a colocar aquí en el valor presente, el valor futuro tiene que ser superior. Es decir, voy a ganar. El punto es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que el negocio produzca el valor futuro de 185? En este caso, ¿de cuánto es esa probabilidad? En este caso que hemos estudiado. El 85%. No, el 85% es la tasa de interés. Pero yo no estoy preguntando por la tasa de interés. Yo estoy Profe, preguntando cuál es la probabilidad de que el negocio obtenga un valor futuro de 185. Escucho. profe, del 100%. Excelente. ¿Quién me respondió? Andrés Rodríguez, profe. Listo, Andrés. La tienes, la tienes. Porfa, no te vayas a distraer. Andrés Rodríguez, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Estamos suponiendo que la probabilidad es del 100%. O sea, más allá de que sea 185, 186 o 200 o 300, el problema de esta matemática financiera es que está suponiendo que vamos a ganar. Y esa ganancia la está calculando al 100% de probabilidad estadística. Supongamos que esta es la teoría, ¿cierto? Esta es la teoría. Esto es lo que nos muestra el libro de matemáticas financieras y que nosotros en la práctica, en un negocio, el día de hoy, invertimos, colóquele usted los 100 pesitos que habíamos colocado en nuestro ejemplo, ¿cierto? Habíamos colocado los 100 pesos en nuestro ejemplo. Pasa un año, ¿cierto? Tenemos un periodo ahí de tiempo, una tasa de interés, y resulta que en el negocio, eh, después de un año, nos dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nosotros tuvimos unas pérdidas de 500 pesos.
Es posible que uno invierta en un negocio 100 pesos y que en lugar de ganar 185, pierda. La pregunta no es tanto que pierda 500, sino que pierda, o sea, que no gane nada, pero además de eso pierda. ¿Es posible que eso pase en la realidad? Sí, profe. Ok, entonces si aplicamos el principio de la matemática financiera y decimos, ok, yo voy a calcular la tasa de interés, el valor futuro en este caso habría sido de menos 500, ¿cierto? O habría obtenido yo menos 500, habiendo invertido 100, habiendo invertido 100. Aplico nuevamente al cociente la sustracción de la unidad y multiplico esto nuevamente por el 100%. ¿Cuánto me da esto, por favor? Chicos, Profe, a mí me dio del menos 600%. ok, estamos teniendo pérdidas del menos 600%. O sea que en lugar de ganar, perdí. El punto, ojo con esto, el punto es que el problema de lo que estamos planteando aquí es que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es del 100%. Y eso nadie lo garantiza. Nadie nos garantiza eso. O sea, yo no puedo garantizar que el día de mañana yo siga con vida. Nadie lo asegura. O sea, ninguno de nosotros sabe cuál será el día. Sabemos que no vamos a vivir por siempre, pero no sabemos cuándo será el día. O sea, no hay nada garantizado. Entonces, un negocio me puede decir a mí en papel, sí, va a ganar 185, pero en la práctica puede perder. Entonces, cuando hablamos de riesgo en general, estamos asumiendo la probabilidad de ganar, sí, pero también estamos asumiendo la probabilidad de perder. Y eso es lo que estamos midiendo a través del riesgo, ¿de acuerdo? Ahora, por supuesto, esto tiene que traslaparse al estudio de las finanzas. En las finanzas ya estamos hablando de que el riesgo financiero se refiere básicamente a la posibilidad, ¿cierto? La posibilidad. ¿Qué es la posibilidad? La posibilidad es una probabilidad, ¿cierto? Esto es posible, ¿cierto? Es probable de que una empresa o un individuo no pueda cumplir sus obligaciones financieras. Es decir, cuando una empresa me dice a mí, usted se va a ganar 185 pesos, pero me dice a mí, no, lo que pasa es que el gerente no hizo bien lo que tenía que hacer. Nos descuidamos. Y lo que en lugar de obtener eh, un valor futuro positivo, lo que obtuvimos un valor futuro negativo, pues tuvimos pérdidas. Entonces, el riesgo financiero se refiere a esa probabilidad de que un individuo o una empresa no pueda cumplir con esas obligaciones, lo que puede resultar en pérdidas. Entonces, el riesgo financiero es la probabilidad que tenemos de que a la hora de invertir podamos tanto ganar como perder. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por ejemplo, tendríamos el hecho de que una empresa pide un préstamo, ¿cierto?
Y esa empresa que pide este préstamo enfrenta el riesgo de no poder pagar las cuotas a las que se comprometió con el banco si, por ejemplo, sus ingresos por ventas disminuyen. Y entonces ahí tenemos que básicamente la empresa entraña un nivel de riesgo. Denme un segundo, por favor. ¿Es claro, por favor, en la intuición lo que estamos viendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que no se esté comprendiendo? No, profe, sí está claro. Ok. Bueno, por favor, reitero nuevamente. Si algo no se está comprendiendo, pregunta. Entonces, en principio, nosotros asumimos el hecho de que un negocio puede ser riesgoso, una actividad puede ser riesgosa, si no puede cumplir con aquello que se espera. ¿De acuerdo? Aquí hay varias cosas también que tendríamos que aclarar en estos ejercicios que hemos hecho. Y es que, en realidad, cuando nosotros en un negocio invertimos un valor presente, esperando obtener en el futuro un valor positivo, pues lo que estamos haciendo es generando una expectativa. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, cuando nos referimos al futuro, nos estamos refiriendo a un valor esperado. Pregunto, ¿cómo se calcula desde el punto de vista estadístico un valor esperado? ¿Alguien? Lo bueno de las participaciones es que no hay participaciones con negativos, ¿no? O sea, uno se puede equivocar participando y no pasa nada. ¿Cómo piensan que se puede calcular un valor esperado desde la estadística? ¿Nadie? ¿Están por allí? ¿Me están escuchando? Profe, es posible algo. Perdón, no le escucho muy bien. ¿Me repiten? ¿No? ¿Nadie? Ok, la respuesta es un promedio. Cuando nosotros calculamos un promedio, estamos calculando un valor esperado. ¿De acuerdo? El tema es que en algunas situaciones el promedio no podría ser la mejor medida para calcular ese valor esperado. ¿De acuerdo? En general lo hacemos así. Calculamos valores esperados a partir de un promedio. Pero podría ser que ese promedio no sea la medida más adecuada para calcular el valor esperado. ¿De acuerdo? Eh, una característica esencial del riesgo es que el riesgo implica que los agentes económicos tienen cierta información. Uno toma una decisión arriesgada cuando tiene información que le permite conocer que eso es riesgoso. Esto es contrario a la incertidumbre. Alguien por ahí, cuando estábamos definiendo qué era el riesgo, me habló de la incertidumbre. Y en la incertidumbre, a diferencia de lo que sucede en el riesgo, no se tiene información. Así que la diferencia esencial que existe entre riesgo e incertidumbre es el acceso a la información. Uno se arriesga,
Cuando tiene información. Cuando uno está en un escenario de incertidumbre, uno no puede decir que se está arriesgando. Uno no conoce, uno no sabe lo que va a pasar. Uno no tiene ni siquiera una idea de qué es lo que está suscitándose. Y eso no es riesgo, eso es incertidumbre. Cuando tenemos riesgo, sabemos que hay algo que nos puede afectar. Por ejemplo, si usted se va a vivir cerca del volcán Galeras, muy cerca del volcán Galeras, usted sabe que está asumiendo un riesgo. A menos que haya una persona que no entienda el peligro, pues esa persona estaría en una situación de incertidumbre porque no sabe, no conoce, no entiende que ubicarse muy cerca puede ser riesgoso. Entonces, la diferencia entre riesgo e incertidumbre está en que el riesgo eh, comprende la información, tiene la información, accede a la información que permite tomar o no una decisión. Eso no sucede en la incertidumbre. En la incertidumbre no hay información que respalde la decisión que se tome. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe, está claro. ¿Y profe? Vale. Entonces, digámoslo una vez más, el riesgo financiero se refiere a esa probabilidad de que se pueda ganar, sí, pero también la probabilidad de que se pueda perder. Y básicamente nos interesa en buena medida conocer cuál es la probabilidad que podríamos llegar a tener en el escenario optimista en el que ganamos, pero también quisiéramos saber cuál es la probabilidad que podríamos llegar a enfrentar si las cosas no salen bien. A eso se le llama anticipación. Una persona se anticipa cuando sabe que no necesariamente todo va a salir bien y se prepara para un escenario adverso. A nosotros nos interesa poder cuantificar ese escenario adverso y saber cómo producir escenarios para enfrentar decisiones de inversión. ¿De acuerdo? Generalmente, el común de las personas que invierte recursos se llena de un cierto optimismo y piensa que va a ganar, que las cosas se van a poner de su lado y que en parte la suerte lo va a acompañar y que por eso, digamos, de alguna manera invierte. Pero lo cierto es que siendo un poco más prácticos, un poco más realistas, si usted tiene un capital y lo va a invertir, usted debería analizar cuál es la probabilidad de ganar y cuál es la probabilidad de perder. Veámoslo un poco más de cerca del contexto estadístico. Entonces, por ejemplo, suponga que yo le voy a dibujar una distribución estadística que pretende que usted tome una decisión sobre un negocio. Vuelvo a dibujar nuevamente la recta y le digo que estas son las máximas pérdidas que podría llegar a obtener y aquí las máximas ganancias. Por supuesto, si nos acercamos a cero, significa pues que en el negocio no vamos a tener ni pérdidas ni ganancias. Y resulta que la distribución de ganancias tiene este comportamiento. ¿Qué conclusiones podríamos nosotros obtener? ¿Qué conclusiones podríamos sacar? ¿Qué conclusiones se podría extraer de este negocio? ¿Vale la pena invertirle a este negocio o no vale la pena invertirle? A partir de esta, llamémosle, distribución de las ganancias del negocio. ¿Invertimos o no invertimos? ¿Alguien? ¿Me siguen? ¿Se comprende o no se comprende? ¿No? ¿Nadie?
Está mala la cosa de la participación, chicos. Recuerden, 10%. Yo estoy acá anotando los que me participan, pero los que no, y además está grabado, ¿no? Entonces, Profe, qué pena, es que a mí se me corta un poco la conexión. ¿Puede repetir la pregunta? sí, esta es una distribución de ganancias de un negocio. Aquí he colocado las máximas pérdidas y aquí estoy colocando las máximas ganancias. Y por supuesto, aquí tendría el punto crítico de cero, que es no tengo ni ganancias ni pérdidas, ¿cierto? Entonces, si tengo esta función, más bien esta distribución de las ganancias, ¿qué es lo que me está sugiriendo este gráfico? Que sí tengo que invertir o que no tengo que invertir. ¿Se comprende o no se comprende? Profe, la asemejarla con una campana de Gauss. Sí, Todo, todo es es básicamente posible. una campana de Gauss la que estoy haciendo, correcto. Entonces, pues ahí, como ya entrando a valores, pues ya depende de dónde nos vamos a ubicar. Eh, resolviendo, ¿cómo se llama esto? Hay una tablita que nos dice las probabilidades según los valores que vayamos obteniendo, unos valores que ya están establecidos de probabilidad. Sí, sí. Yo entiendo que, digamos, hay unos valores para determinar las probabilidades, pero eh, por ahora, de manera intuitiva y viendo el gráfico, ¿qué podría decir yo sobre las ganancias de ese negocio? Que son inciertas, se puede ganar, se puede perder, y no está asegurado nada todavía. Pues aquí me están, o sea, aquí me están mostrando básicamente la densidad hacia la que está tirando el negocio. ¿Hacia dónde está tirando la densidad? ¿Hacia qué valor está tirando la densidad? Profe, pues ahí podríamos decir que pues en el negocio, por lo general, la distribución de ganancias está dando más en el punto medio, que es el punto cero, y prácticamente no estamos perdiendo ni estamos ganando Ah, como tal. correcto. Ese era el análisis que yo quería. ¿Quién la dijo? Carlos Bolaños, profe. Otra vez, Carlos Balaños. Listo. Exactamente. La función de densidad, lo que nos está planteando, ¿cierto? Es que hay una tendencia muy fuerte a que las ganancias se estén ubicando más o menos cerca de cero. O sea, ni gano ni pierdo. No me interesa. Es que si yo invierto es para ganar, ¿de acuerdo? Pero ya esta información me está dando una interesante perspectiva, ¿de acuerdo? Yo de pronto aquí, a ver, permítanme para que me quede ahí un poco mejor la visual. De pronto debía haberla corrido un poquitín así para que quede más cerca, más centrada en el cero. Pero en últimas, esa función me está diciendo, oiga, pues en ese negocio resulta que la función de densidad mayoritariamente le está diciendo que los retornos, las ganancias están alrededor de cero, o sea que no es tan atractiva la cosa. Pero, ¿qué pasa en los puntos extremos? Pues, digamos, que pasa lo siguiente. Por ejemplo, si yo me colocara en este punto de permítame ver si puedo cambiarle aquí el color. Mm, Si yo me estoy ubicando, ¿qué fue que hice aquí? Listo. Si yo me ubico más o menos por aquí, entonces lo que va a suceder es que si yo proyecto esto para acá abajito, a mí me está dando que, por ejemplo, supongamos, voy a colocarle un valor aquí. Mis pérdidas aquí son de menos 5.000, por colocar algo. Menos $5.000 si quiere.
¿Listo? Si yo proyecto esta vaina hacia acá, haciendo caso a un concepto que se llama simetría, ¿cierto? Si yo proyecto esta vaina hacia acá, haciendo caso de ese concepto de simetría, y por ejemplo, me encuentro el punto al que corresponde la función de densidad en los positivos en este lado, y por ejemplo, yo me encontrara con esa nueva información que este valor que tengo aquí es, por ejemplo, 4500. Entonces allí, si tuviese que tomar una decisión ahora con esta nueva información, ya sabemos algo que es importante, y es que si invertimos en ese negocio, la función de densidad me dice que en general las ganancias tienden como a cero, como que ahí tenemos un problema. Pero, ¿y qué sucedería si tengo esa nueva información? Se me dice, oiga, buscando un punto en el que trato de ver si hay simetría, me encuentro que por el lado de las pérdidas obtendría menos 5000 y por el lado de las ganancias obtendría 4500. Entonces, ¿invierto o no invierto en esos puntos que están extremos ya? ¿Nadie? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. Sabiendo que, por ejemplo, en un punto extremo, las pérdidas son de menos 5000 y Y buscando la los simetría. datos más al lado negativo, creo que Repito la pregunta y les es escucho. más probable que los otros están yendo más a la izquierda. Entonces, creo que se Espéreme un aumentaba la probabilidad segundito, de perder. le repito la pregunta y me contestan, ¿vale? Que creo que por aquí alguien me dijo que le repitiera la pregunta. Entonces, si por un lado tengo en un punto extremo al que busco la simetría, la cosa, ¿cierto? Me encuentro que en un punto las pérdidas pueden ser de 5000, pero las ganancias, buscando la simetría, me quedan en 4500. ¿Esto me está diciendo que debo invertir o que no debo invertir? ¿Qué es lo que me está sugiriendo ese análisis de la simetría que estoy tratando de buscar allí? Ahora sí escucho. Profe, Sí. pues analizando así, diría que yo no invertiría, ya que dado el riesgo que puedo perder es mayor a lo que puedo ganar, pues no sería muy atractivo la inversión como tal, ¿no? Vale, ¿cuál es su nombre, perdón? Carlos Bolaños. Listo, Carlos. Ok, aquí ya lo voy anotando varias veces. Correcto, Carlos. Su intuición es adecuada, ¿de acuerdo? Su intuición es correcta. Sobre todo porque lo hice buscando una cierta simetría, pero no perfecta, en la que efectivamente usted encuentra que en valores extremos, es decir, cuando nos vamos alejando de cero y queremos tomar cierto riesgo, uno podría decir, mire, en el escenario más favorable, usted ganaría, por ejemplo, $4500. Y eso es si salen las cosas bien. Pero si las cosas salen mal, entonces usted podría perder $5000. Entonces, lo que nos dice Carlos es, pues si yo hago una valoración del riesgo y digo, en el escenario optimista gano 4500, pero en el pesimista pierdo 5000, lo que esto me está diciendo es que la distribución está ligeramente cargada hacia los negativos y que entonces mi riesgo no está a favor mío. Y esto es muy diferente, por ejemplo, esto es muy diferente, por ejemplo, a lo que voy a hacer en este momento con este gráfico. Por favor, pónganle mucha atención. Vamos a hacer la misma gráfica, pero la voy a volver más distorsionada todavía. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si aquí tengo la recta, aquí tengo las máximas pérdidas,
y aquí tengo las máximas ganancias, y por supuesto, aquí tengo el cero. Y si yo tuviera que la función de densidad tiene este comportamiento, por ejemplo, si la función de densidad tuviera ese comportamiento, entonces, ¿cuál sería nuestro análisis, chicos? ¿Cuál sería nuestro análisis? ¿Qué piensan que tendría que hacer yo con ese negocito? ¿Le invertiría o no le invertiría? Sí, profe. ¿Por qué? Pues porque miramos que la distribución de las ganancias están más como tal hacia a la parte positiva, ¿no? Donde yo puedo optar a ganar. Y eso me da digamos, a la hora de realizar, como lo realizó el anterior, pues la probabilidad de ganar será mayor a lo que puedo perder. ¿Ok? ¿Quién me respondió? Carlos Bolaños. Ah, listo, Carlos, listo. Ok, vale. Entonces, correcto, Carlos. Está muy bien su intuición. Porque si yo buscara, por ejemplo, ojo con esto que vamos a hacer. Si yo buscara empezar mi análisis desde el punto más, desde un punto muy crítico, muy negativo para mí, que sería, en el negocio tengo grandes pérdidas, ¿cierto? En el negocio tengo grandes pérdidas. Entonces el negocio me dice, por ejemplo, por aquí usted tendría pérdidas, qué sé yo, de menos 5.000, ¿cierto? Y yo proyecto eso hacia acá. Y lo proyecto hacia acá, por ejemplo. Encontrando el punto, ¿cierto? Muy probablemente lo que voy a tener acá es, por ejemplo, coloquémosle, qué sé yo, un más eh, 5.500, por ejemplo. ¿De acuerdo? Porque la función de densidad está cargada hacia la función de densidad me dice que es más probable que se tengan datos positivos. Entonces, no, pero tampoco quiero hacerla tan desproporcionada, ¿de acuerdo? Entonces me dice aquí 5.500. Entonces uno analiza y dice, oiga, si mi máxima pérdida es de 5.000, ¿cierto? O sea, vamos apuntando aquí. Si mi máxima pérdida es de 5.000 es decir, pierdo 5.000 y mi máxima ganancia es de 5.500, entonces la decisión es, ¿invierto o no invierto? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Sí o no? Chicos, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Sí, profe. Pues la teoría dice entonces que habría que arriesgarse, ¿cierto? Eh, ahora, fíjense que si, por ejemplo, yo reviso aquí en el punto en donde la función de densidad tiene más concentración y lo proyecto, si yo proyecto el punto de mayor concentración, ese sería el punto de mayor probabilidad. Ese punto es mayor que cero y está más o menos entre 0 y 5.500. Digamos que ese punto es de 2.000. O sea, que en realidad me está diciendo que este negocio, la mayor parte de las veces, las ganancias están alrededor de un valor que es superior a cero y que si me voy al punto extremo, podría ganar 5.500
pero si pierdo, ¿cierto? Podría llegar a perder un valor menor. De hecho, creo que aquí nosotros podríamos, así como está la gráfica, hacer algún ajuste, porque en realidad no es que estemos perdiendo menos 5.000, ¿cierto? Si digamos somos justos con la gráfica, miren que la gráfica en realidad, coloquémosle aquí, la gráfica en realidad tiene el punto de unión por acá. No es por acá tan lejos, es más bien por acá. Y si lo proyecto por acá, miren, si soy más justo con el punto de encuentro, ese punto de encuentro está más o menos alrededor de los menos 2.000. O sea que si soy un poco más coherente con el gráfico, en realidad yo lo que debería decir es mi máxima pérdida estimada es de 2.000, ¿cierto? Pero la máxima ganancia estimada puede ser de 5.500. Y mire que el valor medio está en 2.000. Entonces eso todavía hace más atractiva la inversión. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? A nosotros nos toca tomar unos datos de rendimientos, hacer una simulación de las densidades y a partir de ellas hacer un diagnóstico de hacia dónde tiran los datos, hacia dónde tiran las probabilidades y con ese propósito determinar si invertimos o no invertimos. ¿Se comprende lo que queremos hacer desde el punto de vista intuitivo? Porque esto es intuitivo todavía. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces, existen varias tipologías de riesgo. Está el riesgo de mercado, por ejemplo. Está el riesgo de crédito. Está el riesgo de liquidez. El riesgo operacional. También hay un riesgo legal. Está el riesgo de la tasa de interés y está el riesgo de cambio. Vamos a revisarlos uno por uno. Entonces, ¿qué es el riesgo de mercado? Pues ese riesgo de mercado se refiere básicamente a la posibilidad de obtener pérdidas debido a las fluctuaciones en los precios de los activos financieros. Es decir, la posibilidad, la probabilidad de que se estén teniendo pérdidas, por ejemplo, en el mercado accionario, de que se estén teniendo pérdidas en el mercado de bonos, de que se estén teniendo pérdidas en el mercado de materias primas, etcétera. El riesgo de mercado es importante porque, por ejemplo, si usted tiene un comportamiento adecuado en su empresa, pero su mercado está contaminado, pues tarde o temprano esa contaminación, esos efectos que en inglés se llaman efectos spillovers, ¿cierto? De alguna manera llegarán a la empresa y la afectarán, porque lo que está contaminado es el mercado. Y de alguna manera esa contaminación, esa pérdida del mercado, ese riesgo del mercado se expande y eso contagia, digamos, a diferentes activos financieros, entre ellos a los que respaldan, por ejemplo, las actividades productivas como las empresas. Entonces, ese riesgo es sumamente delicado porque ese riesgo es independiente de los esfuerzos que uno internamente hace en la empresa para manejar, por ejemplo, la política comercial, la política financiera, la política administrativa al interior de la empresa. Este riesgo es externo y es un riesgo que por el simple hecho de pertenecer la empresa a un mercado, ya se contagia, sin que necesariamente la empresa esté haciendo mal las cosas por dentro. O sea, es un riesgo de que las pérdidas externas contagien a una empresa y así la empresa tenga un comportamiento adecuado internamente, pues termine siendo contagiada por estos elementos negativos que se generan en los mercados. Eh, Como ejemplo, yo coloqué aquí que en una cartera de inversión se puede perder un valor si el mercado sufre una caída muy fuerte. Si, por ejemplo, yo voy a invertir en Ecopetrol, acciones de Ecopetrol,
y resulta que el mercado bursátil colombiano cae y tiene una caída muy fuerte, pues a pesar de que Ecopetrol pueda estar haciendo bien su gestión interna, pues el efecto del mercado la puede arrastrar hacia abajo y la afecta negativamente. ¿Se comprende en qué consiste el riesgo de mercado? ¿Es claro para ustedes? Por favor. Sí, profe. Ok. Otro riesgo que nos preocupa es el riesgo crediticio. Básicamente el riesgo crediticio tiene que ver con la posibilidad de que un prestatario no cumpla con sus obligaciones contractuales. Es decir, por ejemplo, es la situación que enfrenta fundamentalmente un banco cuando le presta a un individuo, por colocar un ejemplo, 100 millones de pesos y este individuo no tiene las capacidades para poder devolver ese crédito ni los intereses. Es un riesgo al que se enfrentan fundamentalmente las entidades financieras y es el riesgo de impago de que a una persona que se le ha otorgado un crédito no pueda después pagarlo y que sus, por ejemplo, garantías crediticias de alguna manera no sean lo suficientes para cubrir el monto de la deuda. ¿Se comprende en qué consiste el riesgo de crédito? Sí, profe. Ok. También tenemos un riesgo conocido como riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es el riesgo de no poder convertir un activo en líquido o en recurso monetario inmediato sin incurrir en una pérdida significativa. El riesgo de liquidez lo podemos nosotros, por ejemplo, ejemplificar cuando un individuo tiene alguna propiedad, ya sea un carro o una casa, y pretende venderla, eh, tratando de tener una cantidad de recursos, pero cuando se da cuenta de que esos bienes no son valorados como él pensaba, entonces cuando él se da cuenta de que esos bienes tienen un valor mucho menor de lo que él pensaba, se entra en un riesgo de liquidez. Generalmente esto pasa, por ejemplo, cuando una persona compra un carro nuevo, salido de concesionario, y digamos que al mes pretende venderlo. Eh, y probablemente la persona que pretenda vender el carro quiera recuperar una parte significativa de los recursos que invirtió. Y, por ejemplo, si en el mercado secundario de carros, este carro, digamos, tiene una gran oferta y por lo tanto las personas no están dispuestas a pagar un precio muy alto o prefieren otros carros de otros modelos, eh, entonces la persona tendría que empezar a disminuir el precio de venta y esto hace que estaría dispuesta a aceptar menos liquidez de la que esperaba y esto hace que pueda incurrir en pérdidas a la hora de salir de un bien para tratar de recuperar la liquidez que tiene en términos de capital. ¿Se comprende, por favor? ¿Se entiende en qué consiste el riesgo de liquidez? Sí, profe. Listo. Por favor, si no es claro, me comenta. Hay un riesgo que se conoce como el riesgo operacional. Este riesgo surge de fallos, de problemas internos en una empresa, de problemas que se pueden generar por el uso de algunos sistemas, de algunos procesos y también de errores humanos. Por ejemplo, una empresa puede perder dinero debido a que, por ejemplo, se generó un error en su sistema de pagos. Eh, si el sistema de pagos
no funciona, entonces la empresa tiene un problema operacional y eso posibilita que empiece a tener pérdidas. Y en esto consiste el riesgo operacional. Se puede generar básicamente por problemas que tienen que ver con las personas, cuando las personas, por ejemplo, no son lo suficientemente eficientes en su trabajo, cometen errores, o también puede deberse a problemas organizacionales o problemas en los sistemas que se manejan internamente. Y esto puede generar pérdidas importantes de valor o de riqueza que, digamos, no interesa tener. ¿De acuerdo? ¿Se comprende, por favor? ¿Soy claro con los riesgos operacionales? Sí, profe. Listo. Profe, A ver, sí, coménteme, por favor. una pregunta, digamos, ¿los accidentes laborales también serían ahí un riesgo? O Sí, pueden ser básicamente parte de los riesgos operacionales. Si, por ejemplo, no se tienen implementados los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pues si bien eso puede ser un riesgo humano, digamos, porque la persona, digamos, se está exponiendo, desde el punto de vista de los riesgos financieros, implica un fallo en la operación. Y, por ejemplo, si una persona llega a tener algún tipo de accidente, puede demandar a la organización por no adoptar esta serie de sistemas de protección en salud y seguridad en el trabajo. Y esto puede implicar incluso una demanda eh, que finalmente se traslapa hacia los riesgos, de los riesgos operacionales a los riesgos legales. Eh, ¿Se comprende? sí, profe. Listo. Ya que estamos tocando el tema del riesgo legal, pues este se genera porque se están generando incumplimientos en términos de lo que plantea la ley. Puede ser que esos incumplimientos, esos fallos regulatorios, puedan generar, por ejemplo, multas o incluso el cierre de un establecimiento. Por ejemplo, si establecemos que hay un negocio ilegal, supongamos un negocio en el que se producen bienes ilícitos y obviamente se está evadiendo la norma o la ley, pues cuando de alguna manera se puede identificar este tipo de actividades, pues lo que se suscitan es una serie de demandas, una serie de procesos, una serie de condenas incluso, que terminan tarde que temprano generando una pérdida de recursos muy grandes a los que se expone este tipo de actividad. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando son actividades ilegales. Como ejemplo, podríamos plantear, incluso también dentro de la legalidad, que si una empresa por ejemplo, incumple un contrato, qué sé yo, un contrato de naturaleza laboral, vincula a una persona por un término de un año, pero no puede cumplir el contrato después de 6 meses, pues el trabajador puede demandar a la empresa por incumplimiento de contrato y eso se ve reflejado en una multa que puede ser muy significativa. ¿Se comprenden los riesgos legales? ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Avancemos al riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que se generen cambios en las tasas de interés que afecten negativamente el valor de los activos financieros. Como ustedes saben, si las tasas de interés crecen, se incrementan los costos del capital. Y al incrementarse los costos del capital, ¿cierto? La expectativa de ganancia se reduce.
Si esto sucede, entonces se reduce la inversión. Entonces el riesgo de tasa de interés es básicamente el hecho de que al crecer la tasa de interés sea, por ejemplo, más atractivo invertir en el mercado especulativo que en las actividades productivas. Eso reduce la expectativa de ganancia de los empresarios, quienes invierten menos y que por lo tanto generan una pérdida de producción y en últimas, de valor de los activos financieros. ¿Se comprende el riesgo de tasa de interés? ¿Hay alguna duda? ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Finalmente, veremos el riesgo de cambio. El riesgo de cambio es el riesgo que se experimenta ante las fluctuaciones de la tasa de cambio. Las fluctuaciones de la tasa de cambio, como ustedes saben, pueden implicar, por ejemplo, que en algunos momentos el peso se aprecie frente al dólar, o en algunos otros momentos el peso sufra una fuerte depreciación. Esto puede afectar de manera muy significativa las ganancias o los costos de las empresas. Por ejemplo, si existe depreciación, ¿cierto? Si existe depreciación del peso, por ejemplo, esto puede estimular a los exportadores, básicamente porque las personas pueden, ante una depreciación del peso, eh, básicamente eh, comprar más pesos depreciados con dólares. Los extranjeros, particularmente, podrían verse motivados a que con un dólar que se está apreciando, porque mientras el peso se está depreciando, el dólar eh, se aprecia. Entonces una persona podría decir, con el mismo dólar puedo comprar más pesos y al tener más pesos puedo comprar más bienes que se vendan en pesos y eso podría estimular las exportaciones. Sin embargo, para que esto sea posible, digamos, tendríamos que tener también unos precios lo suficientemente competitivos. Ahora, si por ejemplo los exportadores se hacen a unas expectativas de ganancia, cuando se deprecia la moneda, pues digamos que esto puede verse alterado si la moneda ahora, en lugar de estar depreciada, genera, por ejemplo, una apreciación. Entonces, la apreciación del peso reduce las exportaciones y por lo tanto genera ya para los empresarios una reducción en las expectativas de ganancia. Así que el cambio que puede sufrir el valor del peso frente a la divisa puede alterar algunas predicciones, algunos pronósticos frente a las ganancias que tienen sobre todo los exportadores. ¿Se comprende, por favor? Profe, Ok, yo les voy a pasar este link que me dieron. Me dijeron que ustedes tenían, entiendo que registrar acá la asistencia a la clase. Entonces, para terminar, permítanme compartirles por aquí, por el chat,
link donde ustedes creo que registran su asistencia a la clase. Sí, María Fernanda, cuénteme. María Fernanda levantó la mano, no sé si fue accidentalmente, pero si quiere participar puede quitar su micrófono y la escucho. Bueno, muchachos, son las 10 de la noche, entonces hasta aquí voy a dejar la clase el día de hoy. Continuamos el día de mañana, ¿de acuerdo? Eh, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el día de mañana. Yo aquí voy a detener la grabación y nos conectamos mañana. Muchas gracias a todos.